poco tiempo de la primaria para las elecciones presidenciales, queremos conocer en profundidad más de los programas económicos de los candidatos, en este caso de Chile Vamos. Estamos junto a Gabriela Clivio, magíster en economía, también economista parte del equipo económico de candidato, Sebastián Sichel. ¿Cómo está, Gabriela? Muy buenos días. Hola, buenos días, Bárbara. ¿Cómo estás tú? Un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias, pues igualmente. Bueno, para partir por algo en lo más amplio, ¿cuáles son los principales ejes que ustedes están proponiendo como propuesta, valga la redundancia, económicas en el programa del candidato? Yo creo que el principal eje, o sea, no lo creo yo, digamos, está claramente escrito en el programa, es básicamente retomar la senda de crecimiento con un fuerte apoyo al emprendimiento, poner el emprendimiento al centro del camino de retomar el crecimiento, como te decía, con un importante foco en reducir las desigualdades. Y ¿Qué el proponen? instrumento, perdón, y el instrumento, digamos, que ha probado ser claramente súper efectivo en la reducción de las desigualdades son las transferencias directas. Entonces, si tú, o si los independientes que vamos a votar, digamos, el 18 de julio tenemos la oportunidad y buscamos hacer un voto informado y revisar el programa, van a ver a lo largo del programa de Sebastián diferentes partidas o diferentes ítems donde básicamente se busca fortalecer las transferencias directas con el objetivo de reducir la desigualdad. ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes plantean para poder reactivar la economía y, por supuesto, este efecto también de hacer crecer, potenciar los emprendimientos? Usted algo nos dice respecto a estas transferencias directas, pero en términos generales, y vamos a lo más concreto. En términos generales, yo te diría que hay todo un tema más allá, digamos, de lo directo de las transferencias, que podríamos hablar del tema de la devolución del IVA a los hogares más vulnerables, que en el fondo eso es un impacto directo al bolsillo y mejora la calidad de vida de las personas. Está el tema de buscar de alguna forma aliviar la situación de personas, por ejemplo, que están por debajo de la línea de pobreza y entonces condonar las deudas que tengan como consecuencia del CAE. Está el tema de un plan de salud que sea único para todos y que de alguna manera permita que terminen estas diferencias que hay hoy en día. Hay varias medidas que están en esa dirección, digamos. Yo te he nombrado algunas, pero básicamente lo que se busca es esto, digo, es poner a las personas en el centro, reimpulsar la economía, con medidas, digamos, que sean pensadas, bien pensadas, en un contexto de mediano y largo plazo, digamos, porque es cierto que hay urgencias que tenemos que solucionar y de las cuales hacernos cargo, pero también tenemos que pensar en hacer reformas que sean de alguna forma de mediano y largo plazo, porque lo que prueba ser muy malo para atraer inversión, que es uno de los componentes principales para poder crecer, es hacer un programa de reformas que después tiene que volver a ser reestudiado y que en el fondo no se consensua y se hace como en secreto, que es lo que ha sucedido lamentablemente en oportunidades anteriores. Usted nos dice, bueno, hay que poner alto énfasis en esta transferencia directa. Es parte del debate que se está viviendo en el país, en la convención, el funcionamiento, el rol, el tamaño del Estado también. Y algunos candidatos han hecho énfasis en eso. También lo había escuchado quizá en comando del exministro Briones respecto a la diferencia entre tratar de canalizar todo por el Estado, en donde se van perdiendo recursos entre medio, y hacerlo directamente. Puede ser más eficiente, mencionan. ¿Usted coincide con eso entonces? Más directamente, ¿en qué sentido, Bárbara? Directamente en el sentido de entregar un subsidio directo, como usted dice, o devolver el IVA, en vez de programas públicos que tienen que pasar por toda una infraestructura en el que los recursos que se invierten en el programa no necesariamente son exactamente los mismos que reciben las personas directamente. Es que nosotros creemos, ponte tú, con la medida concreta de la devolución del IVA, por ejemplo, en medicamentos y en alimentos, digamos, a los hogares más vulnerables, es la forma de asegurarnos que esto llega directamente, porque muchas veces se habla ya, ok, rebajemos este impuesto o rebajemos el IVA, por ejemplo, pero no hay forma de asegurarnos que eso llega directamente que va a ser traspasado efectivamente al consumidor final, que es lo que estamos buscando en realidad. Lo que estamos buscando en realidad es un mayor ingreso disponible o que efectivamente eso llegue directamente al bolsillo del consumidor final, en este caso los hogares más vulnerables, ¿no? Entonces, de alguna forma, hay ciertas medidas hay medidas que están pensadas de una manera, pero que la evidencia empírica nos muestra que eso no es tan así. La Como el evidencia IVA empírica, diferenciado para los productos básicos, que era una de las medidas por que se estaba ejemplo, discutiendo hace poco en el Congreso.
Por ejemplo, entonces tampoco nosotros podemos pensar en que la evidencia, tenemos que ser inteligentes y usar la evidencia empírica que hay, digamos. Que la evidencia empírica nos muestra que es mucho más eficiente la devolución del IVA, porque efectivamente llega a la población objetivo que estamos buscando, a quien estamos buscando aliviarle el costo de vida de alguna forma. Entonces es eso lo que tenemos que hacer y no irnos por el lado de una rebaja de IVA o un IVA diferenciado, que puede sonar más lindo, pero en realidad lo que estamos buscando es cuál medida es más efectiva. Respecto a los niveles de crecimiento, ya todas las proyecciones apuntan, si bien este año es anómalo, tenemos una base de comparación muy baja, vamos a tener cifras de crecimiento que no se condicen necesariamente con la realidad. Ya pensando en los próximos, las proyecciones son bastante más bajas, se habla de unos 5, 2, 2,5% de crecimiento. ¿Cómo ustedes pretenden o creen que se podría hacer para volver a los niveles que teníamos antes de toda esta crisis? Bueno, primero, Bárbara, te agradezco un montón la pregunta, digamos, porque básicamente el crecimiento no es un fin per se. O sea, el crecimiento de la economía no es un fin en sí mismo. El crecimiento es lo que nos permite mejorar la calidad de vida de la gente y es lo que nos ha permitido reducir los niveles de pobreza que teníamos. Ahora, lamentablemente, digo, estamos viviendo la situación inversa, digamos, el estudio de la CACEN que salió recientemente nos muestra que cómo ha crecido la pobreza en Chile en parte como consecuencia de esta pandemia, digamos, pero el crecimiento no es un fin en sí mismo, o sea, no hay que buscar el crecimiento por decir quiero crecer al 6%, o sea, lo que queremos es tener y perseguir el crecimiento y lograr el crecimiento para que básicamente podamos seguir sacando, puedan saliendo personas en la situación de vulnerabilidad o de pobreza. Entonces, eso primero, o sea, ahora el crecimiento básicamente se logra o por los factores productivos o por un aumento de lo que se llama la productividad total de factores. Es cierto lo que tú estás diciendo de que efectivamente este año es un año anómalo de alguna manera porque el Banco Central, y lo ha reflejado continuamente en los diferentes ICOMs que han salido en estos informes de política monetaria, las proyecciones de crecimiento han ido mejorando sustantivamente IPOM tras IPOM. Y hoy en día estamos hablando, creo que en el rango máximo de la meta de crecimiento se está hablando incluso de un 9,5%, lo cual el número per se ya parece una cosa impresionante, ¿no? Cuando empezamos el año se hablaba de un crecimiento proyectado para este año en torno al 6%. Entonces, igual hay que pensar, bueno, estas cifras o sea, son consecuencias, no esconden, son consecuencias de una base de comparación extremadamente mala, digamos, ¿no? Como fue el año 2020, no para Chile, o sea, para el mundo. El año 2020 fue un año malo para el mundo. Entonces, claro, nosotros tenemos que pensar ya en un crecimiento de lo que es el crecimiento para el 2022. ¿Cómo tenemos que crecer del 2022 hacia adelante? Entonces, y si el crecimiento es el medio para lograr el fin, que es seguir reduciendo los niveles de pobreza, entonces tenemos que pensar, ok, ¿cómo somos capaces de atraer factores productivos? ¿Cómo somos capaces de atraer inversión? ¿Cómo somos capaces de mejorar la productividad total de factores? ¿Cómo somos capaces, que es un tema en el cual lamentablemente estamos al debe, cómo fomentamos el emprendimiento, cómo fomentamos la adopción de tecnologías por pymes que lamentablemente se han quedado imposibilitadas de acceder a ciertos desarrollos tecnológicos y a los cuales les ha perjudicado aún más la pandemia todavía. Y hay que agregarle un factor que estamos viviendo con bastante incertidumbre, ya sea por lo que está ocurriendo, lo que pueda ocurrir en la Convención Constitucional, por la misma elección presidencial también, o sea, eso de alguna u otra manera le pone una complejidad mayor. Yo creo que la mayor complejidad que vivimos hoy en día es que las democracias se debilitan al no haber una participación ciudadana. Entonces yo creo que si pudiera hacer un llamado, haría justamente un llamado a votar, a que se fortalezca la democracia. No creo que el ejercicio de conversar, que es en lo que estamos embarcados hoy en día a través de la Asamblea Constituyente, sea necesariamente un factor de riesgo. Creo que prefiero verlo como la tremenda oportunidad de hacer y de redactar una nueva constitución consensuada y que sea un marco de referencia que nos permita seguir adelante en una sociedad menos desigual, que retome su senda de crecimiento para permitir seguir disminuyendo los niveles de pobreza, pero nunca creo que las instancias de diálogo sean una oportunidad que uno no tenga que aprovechar, al contrario.
al Ahora, contrario. ¿cómo están todos mirando en base a los programas presidenciales también? ¿Qué va a pasar en materia de impuestos? ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen en ese sentido? Impuestos de todo tipo a las personas, ¿qué van a hacer con evasión, elusión, impuesto al royalty, a Sí, los más sí. ricos? Sí, yo creo que el tema de los impuestos es casi lo mismo, te diría, que el tema del crecimiento. Así como el crecimiento no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para lograr un fin que todos buscamos, el tema de los impuestos es lo mismo, no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta para lograr el fin, que es de alguna forma distribuir la desigualdad que vemos en diferentes mediciones, digamos, en términos de pobreza, en índice de Gini, de concentración del ingreso. Entonces, es eso, digo, es lo que te decía, un medio para lograr un fin. Eh, todo, evidentemente, digamos, dado que en el fondo hay diferentes decisiones de inversión o de ahorro que se pueden tomar en función, entre otras cosas, de los impuestos, claramente digo que va a haber una atención que se le presta a este tema, digamos, pero yo creo que en el fondo, y es lo que todos los que formamos parte del equipo económico de Sebastián creemos, es eso, digamos, no tenemos que centrarnos solamente en este tema, ¿no? Sin duda que hay varias medidas que se van a proponer, pero en el fondo hay que pensar en una reforma de mediano y largo plazo, que no se haga puertas cerradas, que sea transparente, digamos, ya tenemos nosotros ejemplos de reformas impositivas que se hicieron a puertas cerradas, que no fueron transparentes, que no se incluyó dentro de las conversaciones a expertos en diferentes temas, entonces Pero después ustedes hubo que hacer la proponen, reforma de la reforma. ¿pero ustedes proponen en concreto algunas alzas de impuestos o todavía no lo van a ver más adelante? ¿De qué depende? No, nosotros básicamente lo que hemos propuesto y lo que se desprende del programa es que no deberá haber un alza en las tasas de impuestos a las personas, no deberá haber un alza en las tasas de impuestos a las empresas, sí debiera haber, sí debiera, digamos, revisarse ciertas exenciones que hoy en día no se están justificando y que además, por lo demás, introducen distorsiones, ¿no? Y tenemos además el convencimiento que tenemos que avanzar en ciertos tipos de impuestos para poder cumplir con los compromisos que tenemos, entre otras cosas, digo, como personas y como país, digamos, de energías renovables, de no contribuir a seguir con la contaminación del medio ambiente, a desincentivar, por ejemplo, ciertas sustancias que tienen externalidades negativas, como puede ser el tema de los azúcares, digamos, dado los índices de obesidad que tiene Chile. Entonces, me parece forman parte de un programa económico, de un paquete de medidas, por así decirlo, que se hace cargo de eliminar ciertas distorsiones que hay hoy en día y de desincentivar el consumo de ciertos tipos o de energía o de productos que tienen externalidades negativas, como le decimos los economistas. ¿Cuánto cuesta el programa de gobierno que ustedes están proponiendo? Yo sabía que iba a venir yo sabía que iba a venir esa pregunta, es ineludible. Esa pregunta Mire, verdaderamente era como de cajón. a Este ver, programa, más que para ser honesto, más que para saber o poner una cifra, en el fondo lo que nos interesa, me imagino mucho, es saber más o menos cuánto están dimensionando que van a gastar para saber cómo, más o menos, lo van a financiar. sí, yo creo que básicamente nosotros los cálculos que hemos hecho es que este programa de gobierno integral, digamos, con las mejoras que tiene, con las transferencias directas que tiene contemplado, estaría costando cerca de un 2,5% del PIB. Eso no quiere decir que básicamente, eso quiere decir que va a haber ingresos, se van a necesitar ingresos adicionales. Estos ingresos adicionales, gran parte va a venir de un renovado crecimiento, porque evidentemente la recaudación está ligada al crecimiento. Entonces, bueno, hay diferentes fuentes, ¿no? El crecimiento adicional que va a venir, la reducción de ciertas exenciones que hoy en día no se justifican, la introducción de estos impuestos súper específicos, como te decía, que buscan reducir las externalidades negativas. Entonces, me parece que tenemos que pensarlo no como medidas aisladas. Uno cuando lee el programa, que armamos con mucho tiempo de discusión y con mucho debate en la interna, en realidad, era cómo hacer un programa que fuera integral. O sea, no piecitas de un puzzle, sino un puzzle bien armado. ¿Y ven factible que lo puedan financiar? Porque si pensamos en la reforma tributaria, la presidenta Bachelet buscaba recaudar 3 puntos del PIB.
finalmente, pese a todo lo que se discutió, recaudó la mitad de eso más o menos y generó harto impacto en la economía, que lo tuvieron que salir a reconocer después. ¿Cómo recaudar entonces todo eso? ¿O van a tratar de endeudarse? ¿Cómo tienen pensado hacer ese ejercicio sin generar también esos impactos negativos en la economía? Y bueno, el crecimiento no está asegurado tampoco. Ojalá que sí lo podamos tener pronto lo más alto posible. O sea, yo creo que el crecimiento, el tema de si el crecimiento está asegurado o no, yo creo que en el fondo, el crecimiento no es que esté asegurado o no, digamos. Nosotros lo que tenemos que tratar de buscar es atraer inversión, nuevamente que Chile se posicione como un país de destino de inversiones, ¿no? Pero no de inversiones de cartera en realidad, digamos, inversiones en el sector real, que son los que generan empleo, que son los que dinamizan la economía en realidad. Y para eso se precisa, de alguna manera, disminuir ciertas volatilidades, mostrar que en el fondo los programas de reforma son reformas de mediano y largo plazo. No quisiera quedarme pegada en una crítica a reformas que se hicieron en el pasado, pero en el fondo uno de los diagnósticos que está claro, digamos, es que la reforma impositiva anterior, como te decía, fue algo que no fue consensuado, que se hizo a puertas cerradas, que no fue transparente, y entonces como se pensó solamente, no se pensaron los segundos y terceros efectos que podían venir como consecuencia de eso, después básicamente hubo que hacer una reforma de una reforma, y entonces como este clima, digamos, de reforma permanente, claro, hace que Chile se convierta en un destino no atractivo para una inversión de mediano y largo plazo que precisa reglas claras. Entonces, yo creo que de eso uno tiene que aprender de los errores que se cometieron y buscar no hacer una lista de exenciones, digo, pensar en algo de mediano y largo plazo. O sea, sí, puede haber, y hay que seguir igual, tener en cuenta lo que dicen los expertos de cuánto tiene que ser la recaudación. Digo, creo que en el fondo se necesita bueno, primero hay que ganar en la primaria y es un largo camino, digo, pero yo creo que en el fondo, como te decía, hay que desmistificar cierta nomenclatura económica que pareciera ser un fin en sí mismo que no lo es un instrumento para lograr un fin mejor. Pensando justamente de las primarias, que el próximo paso, el 18 de julio, ¿cuáles cree usted que son las diferencias del programa económico de su candidato con el de los otros? O por lo menos lo que han podido ver hasta ahora, o lo que ha trascendido, Sí, o lo que es el sí, sello del suyo. sí. Bueno, yo creo que el sello es hacer de Chile un mejor país para todos. Yo creo que en el fondo el hacerse responsable de las desigualdades que queremos disminuir, el pensar de una manera proactiva y no pensando que el crecimiento va a ser lo que resuelva todo, el entender que el crecimiento, esa es una gran diferencia, el entender que el crecimiento es un objetivo, es un medio para lograr un fin, pero que también hay que pensar en qué vamos a hacer, por ejemplo, con el tema del royalty, qué vamos a hacer con el consumo de ciertos bienes que queremos desincentivar su consumo porque tienen externalidades negativas. O sea, como yo lo veo, es una propuesta mucho más integral que se hace cargo del problema de la desigualdad. Y en el caso del royalty, ¿tienen pensado hacer también alza? Porque hay distintos O matices en sea, todas las candidaturas. hay muchos matices en las candidaturas con respecto del royalty, pero lo cierto es que en el fondo nosotros, o como Estado, digamos, el Estado debiera tener una política de largo plazo que básicamente busque contribuir al desarrollo de la industria del litio, por ejemplo. Entonces tenemos que pensar siempre en el mediano y largo plazo. O sea, hay, lamentablemente, lo que está viendo es como una especie de populismo, por decirlo de alguna manera, con impuestos nuevos que buscan recaudar más, pero uno tiene que pensar siempre en que es una industria que nosotros queremos desarrollar y que está bien que el Estado, digamos, recaude en función del desarrollo de esa industria, pero para que esa industria se desarrolle es necesario atraer inversiones al país. En uno de los temas, ya para ir terminando, que más le importan a la gente, la reforma a pensiones, que está pendiente, ¿qué proponen al respecto? ¿Tomar algo de lo que ya está tramitándose? ¿Hacer algo totalmente distinto? Yo creo que en el fondo, en temas de reforma de pensiones, nosotros hemos dicho que queremos una pensión básica universal y que lo que queremos es seguir con un modelo, con lo cual, digamos, se asegurarían ciertas necesidades básicas y que queremos seguir con un modelo de alguna forma
o sea, con un modelo de capitalización, pero donde haya más actores en la industria y que cada uno pueda decidir, cada uno de nosotros, quienes aportamos para ahorrar para nuestra vejez, pueda decidir quién va a administrar de alguna manera sus fondos de pensiones, que es su ahorro individual. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, que tengan un muy buen día. Vamos Un a mirar placer, atentamente Bárbara. qué pasa con las Muchas candidaturas. gracias. Ya, pues los dejamos a Muchas todos gracias. invitados a seguir conociendo en profundidad quiénes son, cuáles son los programas de los candidatos presidenciales aquí con nosotros en emol.com.